Muy buenas tardes a todos. El día de hoy voy a presentar este storytelling que habla acerca de la falta del agua y mi nombre es Ulises Augusto Mendoza Lindero. Y sin más que añadir, empezamos con el storytelling del día de hoy. Como pudimos observar en la entrada del video, el tema a tratar el día de hoy será la falta de agua en mi entidad y lo que conlleva este problema. Y sin más, entremos con la problemática. Creo que es bastante importante recalcar que actualmente México es uno de los países que más ha sido afectado durante todos estos años por la falta de agua. Que recordemos que no es un problema que tiene pocos años, sino que realmente es un problema que pues de alguna manera como mexicanos hemos ido arraigado día con día, y creo que es importante el aprender a reconocer que actualmente es un problema. Entonces, aquí mayormente lo que se ve afectado no solamente son algunas alcaldías de la Ciudad de México o algunos municipios de otros estados de México. Aquí lo que tenemos es un problema mucho más grande en cuestión de que tenemos ríos, lagunas, reservas naturales que se encuentran realmente muy afectadas por esta situación. Ahora bien, creo que es importante también tomar en cuenta todo lo que conlleva esta problemática, ya que si bien a estas alturas del año lo que hemos presentado pues es un incremento de lluvias, un incremento incluso de desastres naturales que conllevan efectos como lo que son huracanes, ciclones, etcétera. Es importante también reconocer el por qué están pasando este tipo de situaciones, porque podríamos pensar a lo mejor que como está lloviendo se solucionan los problemas, y es otra parte que no estamos viendo. Si realmente como hay un exceso de lluvias, lo que nosotros estamos presentando ahora ya no es una escasez del agua, sino un excedente del agua que desafortunadamente no puede ser utilizada y que desafortunadamente también para muchas comunidades está presentando un problema. Y es un junto con pegado, porque al final de cuentas consideremos que tanto la sequía como lo que son vamos a plantearlo así, tanto las sequías como las inundaciones van de la mano. Como siguiente punto, hablemos sobre la trascendencia de este problema, hablando así de las causas y posteriormente de las consecuencias. Como primer causa podríamos tomar en cuenta, y creo que es algo bastante lógico que a considerar en cuestión de por qué tenemos este tipo de problemas, es sobre el gasto innecesario del agua que se ha presentado a lo largo de los años aquí en México, ya que considero que nunca se ha tenido esa cultura como de poder tener un ahorro del agua, o no se tenía esa conciencia sobre qué tan importante iba a ser este líquido para nosotros, e incluso qué simbolizaba, por ejemplo, el gastarla en días festivos, el gastarla mientras nos bañábamos, mientras lavábamos los trastes, e incluso cuando lavábamos los carros, que si bien podrían considerarse como actividades bastante normales, lo que no era normal, y desafortunadamente lo entendimos bastante tarde, era que era un gasto innecesario del agua. Ahora bien, otro de los siguientes causas que nosotros manejamos el día de hoy pues es sobre las tuberías ineficientes, ya que siempre se han presentado fugas a lo largo de muchos años, y sobre todo que esto presenta un gran número de litros desperdiciados, incluso también por parte del gobierno, ya que si bien son los que mayormente suministran a gran parte del país, si las tuberías presentan alguna fuga, pues eso no pinta nada bien para México. Otra de las causas principales por la cual se tiene este problema es por la apropiación de fuentes de agua por parte de particulares. Hablando un poco más acerca sobre las empresas como industrias de refresco, industrias de alimentos e incluso industrias que no tienen nada que ver con el consumo del agua. Esto realmente pues porque se llegaban a convenios con el gobierno para apropiarse de ciertos lugares que eran de abastecimiento exclusivo para comunidades. También podemos ver que se encuentran pozos insuficientes y con un alto desgaste hídrico, es decir, que los lugares donde se almacenaba el agua no eran los ideales para poder tener dicho líquido vital en ciertas condiciones, ya que realmente esto presentaba un problema tanto de salud como de pérdida de dinero, ya que al final de cuentas no era una infraestructura viable para tener este líquido.
Todas estas consecuencias nos han llegado al siguiente punto, el cual son las consecuencias. Y como ejemplo tenemos las grandes sequías en toda la República, ya que realmente consideremos que actualmente en muchas alcaldías y en muchos municipios de México falta agua y realmente hay bastantes pozos comunes que no tienen, los niveles de agua son bastante bajos a los que normalmente tendrían que tener. En este caso también tenemos, por ejemplo, poblaciones con condiciones insalubres. Realmente la población no puede generar sus actividades diarias por falta de agua. Llámese bañarse, llámese lavar los trastes e incluso generar tareas del día a día. Ahora, bien, una de las consecuencias principales que también presentamos pues son los incendios forestales, ya que al final de cuentas, al presentarse una vegetación tan seca por la falta de agua o porque el gobierno no puede, vamos a decir, administrar tanta agua para tantas hectáreas verdes, realmente esto presenta que la vegetación esté seca y obviamente ocurren ciertos factores como por ejemplo el incendio por parte de humanos o incluso el cambio climático o las altas temperaturas del sol hacen que este tipo de lugares presenten incendios y como no hay agua es difícil apagarlos. Ahora también se tiene la pérdida de tierras de cultivo y esto también es un problema ya que nos afecta de que estamos perdiendo alimentos que realmente influyen en nuestro plato del buen comer y en nuestro día a día. Obviamente pues generando que mucha gente pierda su trabajo, generando que mucha gente no tenga incluso para qué comer ellos mismos. Ya no se trata más de un negocio sino del poder salir adelante aunque sea con tus cultivos de casa, pero cómo poder regar tus cultivos o cómo regar grandes hectáreas si realmente lo que no se tiene es agua. Entrando un poco más a detalle podemos encontrar que las alcaldías más afectadas aquí en la Ciudad de México es Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. Empezando por Iztapalapa ya que tiene un gran número de población actualmente y que incluso dentro de ciertos lugares de Iztapalapa se encuentran grandes empresas, tanto nacionales como internacionales, las cuales realmente pues el consumo de agua es bastante fuerte. Ahora bien, ciertos lugares y ciertos pozos comunitarios de agua que se tienen en Iztapalapa no se encuentran ni en las condiciones óptimas ni en los volúmenes de agua que deberían tener mínimos. Ya ni siquiera hablamos de máximos, ni siquiera cumplen con el mínimo. Ahora, hablando sobre la alcaldía Tlalpan, también es una zona donde se tiene bastante ciertas colonias que cuentan con ciertas zonas industriales y Xochimilco pues realmente es un lugar bastante turístico, pero al final de cuentas ciertos lugares como precisamente el lago de Xochimilco o otro tipo de lugares como Cuemanco se ven afectados ya que si bien son lugares bastante naturales, al no poder presentar digamos así un cierto abasto de agua, todo este tipo de vegetaciones que son patrimonios de México se pierden e incluso Xochimilco es uno de los lugares donde también se encuentra mayor número de pozos de agua. Entonces realmente pues con un municipio que no esté bien suministrado afecta a varios municipios. Ahora bien, pasando al último punto sobre nuestra presentación, hablemos sobre las emociones y cómo podríamos solucionar esto. Si bien actualmente en México se presentan grandes soluciones como la recolección de aguas pluviales e incluso grandes empresas han puesto en marcha muchas plantas de reciclaje de agua e incluso sobre ciertos materiales que se usan en el día a día, creo que tenemos que hablar un poco más sobre, primero, concientizar a México o por lo menos concientizar a nuestras comunidades sobre la importancia de lo que es el ahorro del agua, porque ya ni siquiera es un problema que tenga reversa, es un problema que desafortunadamente va a afectarnos dentro de 2 años, 3 años, 5 años, que realmente son muy pocos años para el problema tan grande que es. Pero lo que podemos hacer es concientizar a la gente sobre cómo ahorrar agua, cómo recolectar agua e incluso cómo poder apoyar a otras comunidades que no presentan el mismo suministro de agua que nosotros, siendo así como tomar duchas de 5 minutos, no lavar el auto con manguera, evitar regar el pasto del jardín y solo una ducha al día.
así como reutilizar agua que se usa precisamente para este tipo de actividades. Ahora bien, creo que también es bastante importante considerar que el gobierno ha ido promoviendo ciertas campañas del ahorro del agua que creo que están bastante bien, solamente que deberían de tener un poco más de difusión para que más gente pueda estar enteradas y que más gente pueda apoyar. Si bien va a haber alcaldías que yo siento personalmente que ya no van a tener al mismo suministro de agua que tuvieron en años anteriores, sí se podría apoyar, y creo que de alguna manera si se recolectara el agua, todo el agua pluvial, o incluso pudieran aprovechar lo que son todo tipo de terrenos para almacenar el agua para más comunidades, creo que eso sería una buena solución. Muchas gracias por llegar hasta el final de nuestro video. Si te gustó, no olvides compartir con tus amigos y sobre todo ayudarnos a difundir este tipo de informaciones, ya que son de vital importancia para nosotros en el día a día. Mi nombre es Ulises Augusto Mendoza Lindero y a continuación añadiré las páginas en las cuales me basé para formar este storytelling y sobre todo basarme en la información. Hasta luego.